Sí, doctor, sí se ve. Ya, gracias. Eh, con la disculpa del caso, he estado terminando una reunión acá en el hospital y el señor delegado justo me ha sacado de la reunión, gracias a Dios, para poder estar con ustedes. Muy bien, el día de hoy nos han encomendado hablar con ustedes de lo que es el síndrome meningio y el síndrome de hipertensión endocraniana. Ya, entonces vamos a revisar los mismos y vamos a ver. Siempre comenzamos por la definición, ¿no es cierto? Entonces, al revisar síndrome meningio diremos que estas, cuando aparecen, son manifestaciones que se originan por la irritación de la leptomeninges y que funcionalmente es una serosa que recubre el sistema nervioso central. Esto desde el punto de vista anatómico. Eh, el síndrome meningio puede ser de carácter agudo o crónico. eh, Variará de acuerdo a su característica aguda o crónica en relación de la sintomatología que puede presentar el paciente, ¿no? El síndrome meningio tiene varias causas. Vamos de las más a las menos. La causa infecciosa del síndrome meningio, que puede ser por agentes etiológicos de tipo bacteriano, puede ser viral, puede ser micótica y parasitaria. En segundo lugar, tenemos los problemas de tipo vascular. Las más conocidas son las hemorragias subaranoideas y después tenemos los tumores y finalmente los de origen inmunológico. Si hablamos en relación a la forma infecciosa, diremos que las más frecuentes es la de tipo piógena y estas meningitis piógenas pueden darse también en orden de frecuencia de tipo neumococo, meningococo y hemófilos influenzae. Esta es la secuencia eh, que tenemos nosotros en lo que se refiere a incidencia. En segundo lugar, tenemos, decíamos, las vasculares y en este caso las hemorragias subaranoideas, ¿no? Y, y esta hemorragia subaranoidea siempre tiene como causante la ruptura de un aneurisma previamente establecido, generalmente de origen congénito, y que puede afectar el polígono de Willis. Ya entramos a la parte semiológica y las características de este síndrome meningio generalmente están asociadas a cefalea. La cefalea. La característica de la cefalea pueden ser indistintamente globalizada o pueden ser localizadas en una parte del cráneo, pero lo fundamental es que es una cefalea que condiciona muchas veces invalidación del paciente. La otra característica es la posición que adopta el paciente, esto es de una forma arqueada, con un problema tal como si fuera un gatillo de fusil. ¿Estoy bien? Si vamos avanzando en lo que se refiere a la historia clínica, hablaremos del síndrome meningio agudo y vamos a tener una enfermedad actual en la que decíamos la cefalea es el punto gravativo, la sintomatología gravativa, esta generalmente es intensa y persistente. Puede haber asociada a ella una sensación febril, puede haber náuseas y vómitos. Vamos a ver después lo de las náuseas y vómitos, características que hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces esta fase de cefalea intensa, persistente, puede venir justamente sin causas aparentes, sin antecedentes previos. Existe asociado al dolor de cabeza decaimiento físico, ¿no? Embotellamiento psíquico, el paciente se desconecta de la realidad, ¿no? Y normalmente todo esto ocurre en tiempos cortos, por lo tanto la instalación de la misma es reciente. Eh, si tenemos un paciente a que hacemos el examen físico, la evidencia de un síndrome febril puede existir, siempre hay compromiso de la conciencia y lo fundamental es que si hacemos el examen físico vamos a tener signos meningios. Los signos meningios comenzamos como lo más evidente, que es la rigidez de nuca. Después tenemos signos que pueden ser de tipo de Kernick y después de Brusinski. Ya vamos a revisar estos signos meningios. Rigidez de nuca, Kernick y Brusinski.
Si describimos nosotros la cefalea, que decimos que es intensa, súbita, eh, que es el síntoma principal inicial, ¿no? Tenemos que decir también, ¿no? Que es pulsátil. Decíamos que la colocalización es generalizada, ¿no? Puede ser de inicio frontal o occipital y muchas veces la irradiación de la misma es hacia la columna vertebral. La fiebre, la fiebre aparece como un síntoma integrante, pero no indispensable de este síndrome meningio. Su aparición nos lleva a pensar en causas de tipo infecciosa, ¿no? Y por lo tanto hay que tener en cuenta estos elementos de juicio. Los vómitos, si existen, la característica del síndrome meningio, de las características del vómito que es diferente al vómito de origen digestivo, es que el paciente vomita como si fuera un escopetazo, como si fuera un proyectil, como si fuera una cosa intensa que dispara violentamente y el paciente y el familiar fundamentalmente nos da esa característica, ¿no? En cierto modo, estos vómitos pudieran disminuir el dolor de cabeza, ¿no? Eh, los vómitos no tienen relación con la ingesta como si lo tuvieran los de origen digestivo, ¿no? Y puede acompañarse de náuseas. Muchas veces no lo existe, pero sí puede acompañarse de náuseas. Asociado a todos estos elementos que hemos hablado de cefalea, fiebre, origen infeccioso y vómitos, el paciente comienza a tener hipersensibilidad a los estímulos, ¿no? De tipo sensorial, el paciente se aleja y pide por favor que apaguen la luz, que no se hagan ruidos intensos, ni siquiera superficiales, es muy sensible a los mismos, ¿no? Y por lo tanto, tenemos un paciente de actitud hostil, que al menor contacto es irritable, ¿no? Pues esto es por una hiperestesia cutánea. En forma vegetativa podemos tener la línea meningia de Trousseau, ¿no? Que es una aparición sobre la frente como un rash eh, eh, rosáceo, ¿no? Eh, que enciende como una luz roja y que pasa también rápidamente. Pues bien, evoluciona el síndrome meningio con las características que estamos describiendo y el compromiso de conciencia puede comenzar a establecerse desde un punto de vista inicialmente confusional, mental y que puede llegar al estado de coma. Todo esto depende de la evolución de un proceso clínico cuya aparición se comporta como un pronóstico de gravedad. La gravedad de la sintomatología, la evolución rápida y que no responde a tratamientos inicialmente simples como analgésicos, nos está indicando justamente que estamos ante un techo grave, severo, de consecuencias que hay que valorar. Evoluciona el paciente y muchas veces el paciente que en su casa ha desarrollado toda la sintomatología que estamos conversando, ¿no? Llega a la emergencia por presentar crisis convulsivas. Las crisis convulsivas son lo que traen al paciente a la emergencia generalmente, ¿no? Estas pueden ser de tipo generalizado o local. Las complicaciones debido a que existe absceso cerebral, una arteritis con infarto, pudiera ser las causas comprometedoras de estas crisis convulsivas, ¿no? Hay que diferenciarlas de otros elementos de tipo farmacológico que pudieran producir alergia y pudieran ser confundidas con las mismas, ¿no? La penicilina, una de ellas, también pueden ser confundidas con pacientes que previamente tienen antecedentes de epilepsia y hay que tener mucho cuidado por eso, por la confusión en la que podemos entrar en el diagnóstico diferencial. Progresivamente se afectan los pares craneales, ¿no? Los pares craneales
cuyo núcleo de emergencia se sucede en el tronco encefálico de acuerdo a la zona donde se inicia el problema. La afectación de los pares craneales se pueden ser supratentorial, ¿no? Pueden ir bajando en forma progresiva, ¿no? Protuberancia, bulbo cefalorraquídeo y muchas veces el inicio medular. Lo que sí nos llamaba la atención, ejemplo, en los supratentoriales, en la que está comprometido el par uno y 2, ¿no? El edema papilar, ¿no? La, la comprensión cerebral, ¿no? Del cráneo, me refiero, pudiera ser muy evidente, sobre todo en niños pequeños, ¿no? En niños pequeños, menores de 4 años, menores de 2 años, fundamentalmente podemos hablar de fontanelas hipertensas en infantes en las cuales todavía no ha habido cierre de las fontanelas, ¿no? Craneales. Y puede acompañarse, en esto es en niños pequeños, de diarreas. Tenemos nosotros entonces la valoración de los diferentes elementos constitutivos anatómicos del cráneo y que conllevan justamente a su llegada a nivel del cerebro, ¿no? La meninges es la principal barrera, ¿no? Protectora del cerebro y esta puede sufrir inflamaciones que conllevan, ¿no? A partir de infecciones o hemorragias subaranoideas, ¿no? Entonces, signos meningios. Hablábamos que además de los vómitos, además de la cefalea intensa, pueda, lo que hace que confirmen el diagnóstico de síndrome meningio son los signos meningios. La rigidez de nuca, decíamos, los signos de Krusinski y el signo de Kernig. Vamos a revisar estos rápidamente. La rigidez de nuca es el signo clínico más importante. Esta rigidez de nuca generalmente es constante y es lo primero que aparece, es precoz. Si tenemos al paciente colocado en decúbito dorsal, ¿no? Y valoramos el cuello en el mismo plano y sin almohada, podemos sentir una rigidez, una resistencia al flexionar el cuello, ¿no? Y al intentar llevar el mentón hacia la región esternal. Lo positivo es que hay resistencia, como repito, y hay bloqueo del movimiento acompañado de dolor. Esta es la parte descriptiva de lo que vamos a revisar. Ahora después les voy a presentar los esquemas. Eh, Rigidez de nuca, una constante en la sintomatología. El signo de Brudzinski puede haber dos variantes, el uno y el 2. El uno, el signo de Brudzinski, se busca justamente que con el paciente en decúbito dorsal, el examinador pasa su mano izquierda por detrás de la cabeza del paciente mientras apoya su mano derecha en el pecho, buscando una posición que provoque una flexión brusca de la cabeza sobre el tronco. La maniobra es positiva, Brudzinski positivo, Brudzinski 1 positivo, ¿no? Si en dicho momento el paciente flexiona las rodillas. Vamos a ver el esquema. Acá tiene. Signo muy frecuentemente en niños, la posición del paciente normalmente en decúbito dorsal, ¿no? Y levantamos al niño, ¿no? La cabeza flexionando el mentón sobre el pecho y vamos a tener la resistencia, ¿no? Que se nota fácilmente entre nuestras manos. El segundo decíamos que es el Brunelleschi 1. Igualmente, ¿no? Levantamos al paciente a partir del, del levantamiento del dorso y esto provoca, ¿no? En forma reflexiva inmediatamente la posición de las piernas y de las rodillas levantadas en forma espontánea. Lógicamente, la historia clínica, la anamnesis es muy importante. Yo no me puedo ir a ver a un paciente en examen físico si no tengo una anamnesis previamente establecida, de la cual es la sintomatología en el síndrome meningio, digamos, detallado.
Entonces tenemos rigidez de nuca, Brusílide 1. Todavía no estamos seguros, todavía la historia nos ayuda. Entonces podemos hacer un signo de irritación meningia, el Brusinski 2. En este caso, ¿no? Con el paciente en decúbito dorsal, ¿no? El examinador flexiona la pierna sobre el muslo y este sobre la pelvis. La maniobra es positiva si el otro miembro en forma paralela, sin necesidad de estímulo, hace la misma flexión. Entonces, en este caso, en Brzezinski 2, el otro miembro flexiona sin estimulación directa. Ahí tienen ustedes, ¿no? Paciente en decúbito dorsal, estamos levantando el miembro inferior izquierdo y en forma paralela, sin estimulación previa, también lo hace el miembro contralateral, o sea, en esta figura, el lado derecho. Brzezinski 2. Todavía no estamos convencidos. La historia clínica es abigarrada, es un paciente que ha tenido manifestaciones neurológicas previas, ha tenido hipertensión arterial, es un paciente que ha estado con otras patologías y todavía no nos convencemos muy bien. El paciente tiene cefalea, la, las náuseas y los vómitos existen, pero muy escasos, ¿no? Eh, Hagamos pues una tercera forma de valorar la irritación meningia, el signo de Kerning 1. En este caso, colocado el paciente en el cúbito dorsal, el examinador pasa su brazo izquierdo por detrás del tórax del paciente, mientras que su mano derecha mantiene las rodillas extendidas. A continuación, sienta al paciente impulsando con su brazo izquierdo. Acá lo tenemos, ¿no? Tienen ustedes ahí, ¿no? Brazo izquierdo, mano derecha, brazo izquierdo detrás del torso del paciente, mano derecha sobre las rodillas. Muy bien. El signo Kerning positivo es cuando yo levanto a mi paciente, ¿no? Y a pesar que tenemos resistencia sobre las rodillas del paciente, esto nos gana y levanta ambas rodillas. Kerning 1, signo de irritación meningia, Kerning 1. Dice, la maniobra es positiva cuando al llegar a la posición de sentado el paciente flexiona las rodillas pese a la oposición del examinador, ¿no? Esto es otra valoración del síndrome meningio. Finalmente tenemos una variante, el Kerning 2. El Kerning 2 hay que colocar al paciente en el cúbito dorsal, el examinador levanta la pierna de este en extensión. Cuando el miembro se ha elevado de una cierta altura, existe un signo Kerning. ¿Qué cosa sucede? Si se produce una flexión en la articulación de la rodilla que hace invencible y a veces dolorosa, entonces estaremos ante un signo positivo de Kernig 2. Veamos acá. Ahí, ahí la tienen. Kernig 2. 2, se hace la extensión, ¿no? Hay resistencia a la extensión en forma bilateral y hay dolor. Muy bien. Entonces, eso es en relación a signos de irritación meningia, este síndrome meningio que hemos conversado y hemos establecido como valoración. Pues bien, asociado a esta primera parte de la irritación meningia, podemos tener otra que sucede dentro de la misma bóveda craneana. Y en este caso hay un síndrome de hipertensión endocraniana. Hipertensión endocraniana, la segunda parte. Eh, Hagamos un poco de recordar el conocimiento básico fisiológico de los constituyentes de la bóveda craneana, ¿no?
el comportamiento intracraneal, que contiene un volumen relativamente constante, constituido por tres elementos, de los cuales son el cerebro, la sangre que contiene la parte arterial y el líquido cefalorraquídeo. El volumen del cerebro es de 1.300 a 1.500 centímetros cúbicos, la masa encefálica es el 80%, la sangre es el 10%, ¿no? De esta sangre, ¿no? Del 10%, el 30% es arterial. Y finalmente, el 10% restante es el líquido cefalorraquídeo. 80 días de sangre, 80 de cerebro, masa encefálica, 10 de sangre y 10% de líquido cefalorraquídeo. Esa es la constante. A medida que la masa intracraneal aumenta, por diferentes causas, ¿no? Se produce un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Seguido de un comportamiento valorando desde el punto de vista intravascular craneal, al cual le llamamos mecanismo de compensación. Hay un desplazamiento y en un primer momento, sin que haya sintomatología, hay un mecanismo de compensación. Esto es para mantener una presión intracraniana dentro de los límites normales. Es una respuesta de acomodación que evita justamente sintomatología. De ahí veremos ahora la definición de lo que justamente es el síndrome de hipertensión endocraniana. Se dice que es el conjunto de signos y síntomas asociados, ¿no? al aumento de la presión dentro de una cavidad. Entonces, los síntomas y los signos, ¿no? están asociados, ocasionados, producidos por el aumento de la presión dentro de la cavidad craneal. Esto, las causas etiológicas son diversas, pero lo más evidente es que hay lesiones que ocupan el espacio dentro del cráneo, ¿no? Eh, Lesiones que anteriormente no ocupaban ningún espacio mayor, pero que al aumentar el volumen justamente producen aumento de presión hacia los componentes eh, siguientes. Veamos nosotros que si la lesión expansiva se va desarrollando, se agranda, esto es, crea espacios que van a hacer desplazar a otros de sus componentes, haciendo que los mismos se vayan de la cavidad o ocasionen pues elementos eh, de contracción sobre los mismos. Esto significa que altera la presión intracraniana. Comenzaremos diciendo que los valores normales de la presión intracraniana, ¿no? ¿no? Es normalmente de 0 a 10 milímetros de mercurio, que equivale a 20 centímetros de agua. La presión intracraniana, el límite máximo sin ningún contratiempo, es hasta 20 milímetros de mercurio. Hablemos de una hipertensión endocraniana moderada cuando esta presión es mayor a 20 mililitros, disculpe, a 20 milímetros de mercurio, y será severa cuando es mayor a 40 milímetros de mercurio. Normal de 0 a 10, máximo aguantamos 20 sin ninguna sintomatología, pero ya hablamos de hipertensión endocraniana por encima de 20 y de severa por encima de 40 milímetros de mercurio. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo se produce principalmente en los plexos coroideos a cada lado de los ventrículos laterales, sale del, sale del cerebro a través del agujero de Lubchansky y de Maggini, ¿no? De Magendie, disculpen, y por lo tanto estos deben ser valorados en la evolución, en la irrigación del líquido cefalorraquídeo hacia la zona de corteza para ser absorbidos por el sistema venoso a lo largo del seno longitudinal superior. Esto es la parte fisiológica. Normalmente, en cantidades ya de volumen total,
tenemos nosotros 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo que circula por los espacios que rodean el cerebro y llegan a la médula espinal, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que entender ello, toda vez que hablamos de presión intracraneana que se mantenga siempre por debajo de 20. Decíamos que 10 es normal, máximo 20. Muy bien. ¿Qué causas pueden existir para que haya aumento de la presión intracraneal? Y por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo tenga presiones transitorias de 30 a 45 milímetros de mercurio, ¿no? Lo cual ocasiona la sintomatología que después vamos a revisar. Fisiológicamente, fisiológicamente, nosotros pudiéramos producir aumentos de las presiones del líquido cefalorraquídeo en forma transitoria. Podemos llegar hasta 30 a 45 milímetros de mercurio. La tos puede ser una de ellas, sobre todo esa tos en la que nosotros pulcramente, socialmente no queremos que las gentes observen y por lo tanto lo hacemos tratando de no toser con expulsión hacia el exterior. Esto hace que haya aumento de la presión endocraniana de 30 a 45. Otra es la que se hace justamente con la glotis cerrada para buscar valoración de la misma y a esto le llamamos la maniobra de Valsalva. Eso es hablando en forma fisiológica, pero desde el punto de vista patológico, anátomo-patológico, existen varias. Ya. El aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo, patologías que aumenten la producción. Disminución de la absorción de líquido cefalorraquídeo, que no podamos drenar adecuadamente por diferentes patologías la salida de líquido cefalorraquídeo de la zona endocraniana hacia el desagüe que conocemos. Incremento de la presión venosa, obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, tumoración parenquimal que pueda aumentar los volúmenes intracraneales y por lo tanto haya aumento del tejido cerebral. Y finalmente, edema cerebral de origen isquémico, aumento de la masa encefálica cerebral a partir de una producción edematosa. Todo esto que hemos conversado pueden aumentar la presión endocraniana y por lo tanto podríamos tener el síndrome de hipertensión endocraniana, síndrome de hipertensión craniana. ¿Qué causas existen para que existan los mismos? Tenemos primeramente las lesiones expansivas de crecimiento rápido, tumores, abscesos, quistes, granulomas, hemorragias y aneurismas cerebrales. Un segundo elemento es las afecciones con obstrucción de líquidos cefalorraquídeo en su flujo, en su drenaje. Entonces tenemos hidrocefalias congénitas o adquiridas, infecciones meningias o meningoencefalitis con el bloqueo del espacio subaracnoideo, fracturas del cráneo. Todos estos elementos que les estoy dando son elementos que posteriormente en los cursos siguientes de medicina van a ser estudiados desde el punto de vista de diagnóstico diferencial de enfermedad. Acá se los estoy presentando para que sepan qué causas existen. Otras son las enfermedades con congestión venosa cerebral. ¿Qué hay? Meningitis, meningoencefalitis, edema cerebral, encefalopatía hipertensiva o compresivas y trombosis venosa. Todos estos tienen un diagnóstico diferencial valorativo, diagnóstico de los mismos a través de ayuda diagnóstica. Los factores que contribuyen a la hipertensión endocraniana, ¿no? Sea cual sea las enfermedades que hemos indicado, puntualizado, lo que van a producir es congestión venosa cerebral y van a producir edema cerebral y por lo tanto aumento del líquido cefalorraquídeo en los espacios ventriculares. Vistos tomográficamente, ¿no? Vistos tomográficamente veremos cómo se hernea, una herniación
del parénquima. ¿Mm? Todos ellos haciendo que el espacio craneal no sea insuficiente. Acá es un cuadrito para hacer un diagnóstico semiológico. Tenemos el punto de vista fisiopatológico del problema de tipo vasogénico. La patogenia es que se produzca rotura de la barrera hematoencefálica, que haya aumento de la permeabilidad capilar, y esto, desde el punto de vista fisiopatológico, puede ser causado por tumores, por abscesos, por hematomas o traumatismos. Todos estos tipos de tumores pudieran dar una anomalía de hipertensión endocraniana de tipo vasógeno. Las causas están ahí. Otra es cuando se produce isquemias y tóxicos. Estos se llaman de tipo citotóxico. ¿Y qué sucede? Hay alteración del metabolismo celular. En este momento, en este tipo de problemas fisiopatológicos, no hay rotura de los elementos. El otro es el hidrostático, el que ustedes más frecuente van a ver y que el paciente hace sus actividades con crecimiento del cráneo. Hay aumento de la presión endocraniana, líquido cefalorraquídeo ha aumentado su presión y se produce hidrocefalia. En los niños pequeños, en los recién nacidos, es evidente ver el crecimiento craneano, toda vez que todavía no hay osificación de los huesos craneanos y por lo tanto usted observa el aumento, ¿no? Asimétrico del cráneo. En los adultos, si se produciera, ya no podemos valorar esto porque ya se han osificado todos los elementos, entonces la presión intracerebral y por lo tanto las patologías son más evidentes. Entonces, tipo vasogénico, citotóxico, hidrostático. Desde el punto de vista evolutivo, semiológico, de los problemas de hipertensión endocraniana, tienen estadiajes. La primera etapa en la que existe modificación del volumen intracraneal, ¿no? Todo esto a expensas del desplazamiento de uno de los componentes líquidos, puede ser líquido cefalorraquídeo o sangre. En la mayoría de los casos no hay sintomatología. Si se produce en forma paulatina, la sintomatología puede ser muy leve, que no le llama la atención, el paciente sigue haciendo sus actividades, ¿no? Primera etapa. Ese paciente no llega todavía a la atención médica, menos a la emergencia. La hipertensión endocraniana en la segunda etapa ya nos da comienzos de sintomatología, ¿no? Hay hipertensión arterial, hay bradicardia, y como consecuencia de la resistencia de la entrada de la sangre al lecho vascular cerebral, hay una elevación de la presión endocraniana leve. Segunda etapa, miren ustedes, todavía muchas veces el paciente puede aguantar sus molestias toda vez que son llevaderas. En la tercera etapa, sí, de todas maneras hay sintomatología. En este caso hay herniaciones, ¿no? Que producen alteraciones sintomáticas y en este caso el resultado de esas alteraciones sintomáticas es a partir de una hipoxia con isquemia cerebral. Hay hipoxia y isquemia cerebral, ¿no? Tercera etapa. La cuarta etapa, que es la que generalmente vemos nosotros en la emergencia, ¿no? Pacientes que no han tenido mayor cosa en la evolución de su hipertensión endocraniana y que llegan a la emergencia porque existe sintomatología, ¿no? Que pone en juego su vida, ¿no? Muchas veces ya es un paciente con un cambio de la sensibilidad del estado de conciencia, ¿no? Las funciones autonómicas ya no están dadas. Es- entonces, es un paciente que llegó a nuestra emergencia y lo que tenemos que es hacer lo que se pueda, pero los efectos mm, parenquimales, funcionales,
a veces ya son irreversibles al proceso. A esta cuarta etapa le llamamos periodo terminal. ¿Qué es lo que podemos nosotros ver en la emergencia del hospital o cuando el médico es llamado a domicilio o lo ve al paciente todavía en etapa 1 y 2 y puede estar pensando en causas? ¿Qué sucede? Ya hemos quedado la cefalea, ya hemos quedado los vómitos y habría que agregar algo que el médico tiene que buscar, el edema de papila. El edema de papila no se ve a simple vista. Tenemos que tener nuestro oftalmoscopio para poder ver el fondo de ojo y valorar justamente esta signología que es el edema de papila. Pero desde el punto de vista valorativo, debemos decir que hay una triada clásica: cefalea en primer lugar, segundo lugar la instalación de vómitos. Ya hemos dicho que los vómitos en síndromes meningios y en problemas cerebrales es explosivo, tiene un poco menos de náuseas. Las náuseas y los vómitos son más generalmente en problemas digestivos, acá no, los vómitos pueden venir solos, y el edema de papila, triada clásica. Desde el punto de vista del estado de conciencia, el paciente puede evolucionar hacia la somnolencia y a alteraciones psíquicas. Esto en un primer momento. Después, los síntomas avanzados, habíamos dicho, edema de papila, fotopsias, el paciente no aguanta la luz, parecido al síndrome meningio, ¿no? Hay una disminución de la agudeza visual, en este caso de diplopia, por parecia del sexto par, ¿no? El motor ocular externo, ¿no? Hay una omnibulación se- seguida después por un estupor y finalmente el coma. Y lo que decíamos en el examen físico, hay que valorar la rigidez de la descerebración. Finalmente, en las fases terminales hay alteraciones respiratorias y vegetativas. La respiración está afectada en este tipo de problemas. Estamos asociando en este caso, ¿no? La más característica de la respiración neurológica de Cheyne-Stokes, pero esa Cheyne-Stokes estamos hablando de lesiones supratentoriales en el diencéfalo, la hiperventilación en el mesencéfalo, la ataxia respiratoria en la protuberancia, apnea y paro respiratorio en el bulbo. Las lesiones y la sintomatología, de acuerdo al nivel tomado en el tronco encefálico, van siendo más graves cuando más bajo sea la lesión, ¿no? Cheyne-Stokes en el diencéfalo, hiperventilación en el mesencéfalo, ataxia respiratoria en la protuberancia y cuando es en el bulbo ya casi no hay nada que hacer. Hay apnea y paro respiratorio. Esta es una descripción de lo que es Cheyne-Stokes. Se los hemos enseñado también cuando hemos hecho aparato respiratorio para que puedan diferenciarse de otras como la de Kussmaul o la de Biot. ¿Se acuerdan? Kussmaul, la de Biot. Bueno, es Cheyne-Stokes. Acá tengo una lectura, se la voy a leer, ¿no? Se caracteriza porque después de apneas de 20 a 30 segundos de duración, la amplitud de la respiración va aumentando progresivamente. Se llama fase de creciendo, y después de llegar a un máximo disminuye hasta llegar a un nuevo periodo de apnea, o sea, la fase de creciendo, y por lo tanto esta consecuencia se repite sucesivamente. La secuencia se repite en forma sucesiva y ustedes pueden observar a la segunda o tercera respiración de ese tipo que estamos ante una de tipo Cheyne-Stokes. Lógicamente hay que tener un diagnóstico diferencial en ese momento. La historia clínica, la anamnesis nos va a dar un montón de eh, ventanas para poder diferenciar entre una insuficiencia cardíaca
y lesiones del sistema nervioso central. La cefalea en la hipertensión endocraniana tiende a presentarse al despertar o durante la noche, mejora parcialmente cuando el paciente se mantiene en posición erecta. Su localización preferentemente es en la región bifrontal y bioccipital. Puede ser profunda, generalmente no es pulsátil como en el síndrome eh, endocraniano, ¿no? Y puede ser de intensidad variable, ¿no? Mientras que en el síndrome meningio era pulsátil y de intensidad elevada. El vómito, en el 70% dice que no se precede de náuseas y en un 30% puede ser precedida de estas. Pero la característica principal es el vómito en proyectil, el escopetazo que les contaba. El edema de papila o papilidema, que les conté al inicio, ¿no? Eh, es justamente, particularmente, cuando la hipertensión endocraniana desarrolla una forma gradual y paulatina, nos da tiempo a valorar el papiledema en la investigación de la emergencia, ¿no? Y el paciente puede referir visión borrosa, amaurosis, ¿no? Fugaz, o sea, ceguera fugaz, y interrupción del flujo sanguíneo a la retina. Los procesos patológicos que causan un rápido aumento de la presión endocraniana pueden provocar coma o muerte sin que aparezca el papilidema o edema de papila. Ahí tienen algunas imágenes de lo que uno puede ver en el fondo de ojo, ¿no? Lo que observamos nosotros es el borramiento del borde papilar, una elevación del disco papilar y la ingurgitación, ¿no? Venosa, ¿no? Puede presentarse signos o síntomas neurológicos focales atribuibles a la lesión causal, subyacentes a las hernias cerebrales y secundarias, ¿no? Pero fundamentalmente hay trastorno del estado de conciencia, ¿no? Las manifestaciones clínicas, además de la que hemos mencionado de la triada, ¿no? Al examen físico podemos valorar una bradicardia sinusal, vértigos, cambios de actitud mental y finalmente convulsiones, otro de los elementos que podemos revisar. Y por lo tanto, ahí vienen las características de diferenciación clínica entre una hipertensión endocraniana y un síndrome meningio, porque pueden caminar juntos o en forma separada y hay que hacer diagnósticos sintomáticos de diferenciación clínica. Es lo que queríamos conversar con el día de hoy con ustedes en relación justamente a estas patologías que en la gran mayoría de los casos son de atención rápidamente en emergencia o en forma de hospitalización. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Hemos tratado de ser lo más simple, pero al mismo tiempo explicativos de lo que son estos dos síndromes. Doctor, Sí. ¿qué tipo de convulsiones presenta un paciente con hipertensión endocrinal? Y las fases, generalmente las convulsiones que puede tener en las fases iniciales, en este caso de lo que es el edema, ¿no? Pueden ser convulsiones tónico-clónicas, tónico-clónicas, o sea, en los dos movimientos, ¿no? Por eso hay que diferenciarlos de lo que es las convulsiones propias de tipo jacksoniana, ¿no? O de las epilepsias.